Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Se abrió paso entre la densa maleza, raspándose las manos y las piernas hasta sangrar. Pero el dolor era trivial comparado con el miedo que llenaba su ser. En un momento dado, Lucía se volvió y vio los ardientes destellos de unos ojos hambrientos. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, se lanzó hacia adelante, pero alguien invisible lanzó su cuerpo hacia atrás, hacia donde ardían aquellos ojos hambrientos. Cada segundo que pasaba, Lucía olía a los depredadores cada vez más cerca. El terror la paralizaba. Quería gritar, pero solo un ronco chirrido escapaba de su pecho. Varios lobos se abalanzaron sobre ella, pero no desgarraron su cuerpo indefenso. La sacudieron y le suplicaron en voz alta: «Lucía, despierta, abre los ojos, Lucía». Luchó por salir del abismo de horribles pesadillas y vio a su compañera de habitación, María, sonriendo amablemente por encima de ella. Sin embargo, pesadillas como estas ocurrían a menudo después de la quimioterapia. Tuve horrores similares durante mis primeras rondas de tratamiento. Ahora me he adaptado un poco. La tranquilizó María. Lucía se incorporó con dificultad, sintiendo intensos mareos y náuseas. Cada célula de su cuerpo palpitaba con un dolor atroz. «No estoy segura de poder aguantar esto. Es solo mi segunda ronda, pero la primera vez fue mucho más fácil», admitió Lucía. María se apresuró a su lado. «Te traeré agua, necesitas beber más», dijo, llenando un vaso y entregándoselo a Lucía. «Por supuesto, es mejor beber zumos naturales. Son mucho más sanos en esta situación». Lucía bebió unos sorbos y dejó el vaso en la mesilla de noche. «Mi marido debería venir hoy. Le pediré que me compre zumos», añadió. María asintió con la cabeza. Todo sucedió inesperadamente para mí también. No esperaba descubrir una enfermedad tan grave. Creía que solo era una bajada de hemoglobina, como me había pasado a menudo en la infancia. Los médicos se sorprendieron. Ninguno de mis antepasados tuvo hipertensión ni oncología. Todos mis abuelos vivieron más de 90 años. Parece, Lucía, que tus parientes no tuvieron la oportunidad de un examen exhaustivo. Si no me equivoco, vienes de un pueblo. Casi lo has adivinado. Jubilee Settlement se considera el centro del distrito, pero es esencialmente un pueblo grande. La mayoría de la población trabaja en la fábrica de lana. Por cierto, es una de las empresas más antiguas de la región. Mi abuelo y mis padres trabajaban allí, y los míos siguen manteniendo la tradición familiar. El largo monólogo agotó las últimas reservas de la joven, que volvió a hundirse en la almohada. María se sentó a su lado, ajustando maternalmente las mantas. «Cuida tus fuerzas, tenemos muchos días por delante, así que tendremos tiempo de sobra para hablar, y tal vez hasta para ponernos de los nervios. Pronto nos traerán el desayuno. Después de comer podrás descansar un poco». Esta mención despertó una idea. Lucía contrajo por reflejo los músculos del estómago para reprimir la oleada de náuseas. Su compañera de piso le dio una palmadita en el hombro. A mí también me costó acostumbrarme al principio, pero enseguida me adapté. Las cosas ácidas ayudan con las náuseas. Prueba a beber un poco de zumo de naranja. Lucía intentó objetar, pero María insistió. «Me pones en una situación incómoda. Mi marido llegará pronto y me traerá zumo y fruta». Miró a Lucía con atención. «Seguro que has leído libros y visto películas sobre la guerra, ¿verdad?» «Sí, claro, pero no veo la relación entre la guerra y mi enfermedad», respondió Lucía. «Existe una conexión directa. El miedo y las dificultades son experiencias compartidas. Tú y yo nos encontramos en la misma trinchera, por así decirlo, en esta sala. Desde arriba se nos ordena ayudarnos mutuamente. Además, es una práctica común. Hoy tengo algo, mañana podrías tenerlo tú. Todos somos humanos. Ellos son lobos salvajes», dijo María, refiriéndose a los depredadores del bosque. Esta mención de los depredadores del bosque hizo que Lucía se estremeciera una vez más. «Oh, María, en realidad soñé con esas criaturas malignas. No te lo vas a creer, las vi como si fueran reales. Incluso sentí su aliento. Parecían tan increíblemente reales.
Estos sueños se llaman proféticos. Las pesadillas están llenas de símbolos y los lobos pueden representar a un enemigo o incluso la misma enfermedad, lo cual es comprensible en tu caso. No hay por qué asustarse ante tales visiones. Mi abuela hablaba a menudo de sueños proféticos del otro lado. Lucía guardó silencio unos segundos y luego siguió compartiendo sus especulaciones con su compañera de pupitre. María, se me acaba de ocurrir que este horrible sueño podría ser una advertencia desde arriba. Tal vez mi abuela me esté enviando una señal desde el otro mundo. Aunque no soy mística, no descarto esa posibilidad. Ya sabes, Lucía. Enfermedades. Siempre consideré que los presagios y las señales eran tonterías. Pero ahora mi opinión ha cambiado drásticamente, admitió. La puerta de la sala se abrió y una empleada del servicio de comidas, vestida con un impoluto uniforme blanco, introdujo sin esfuerzo un carrito cargado de platos. Con la habilidad de un mago, tomó 2 platos a la vez y los puso sobre la mesa. Hoy tenemos una receta especial de gachas. A comer, señoras. ¿Quieren un té caliente?, les ofreció. En menos de 1 minuto, la empleada de cocina había servido eficientemente su habitación y había hecho rodar el carrito por el pasillo. Lucía evaluó críticamente el aspecto del plato dietético. ¿Gachas de avena? ¿Cómo se supone que me lo voy a comer? Mientras tanto, María ya blandía enérgicamente su cuchara. ¿Y tú, Lucía, ni siquiera quieres intentarlo? Imagínate que te dan un medicamento del que depende tu vida, responde la joven, tragando con dificultad 5 cucharadas y lavando rápidamente el insípido desayuno con el zumo que le ofrece su compañera de habitación. No puedo esforzarme, enseguida empiezo a marearme. Prefiero comer despacio, pero más a menudo. Tienes razón, tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse, convino María. Aconséjale lo que más le convenga e intenta descansar más. Lucía no respondió a la amable mujer porque ya estaba dormitando. Los sonidos que la rodeaban aún la alcanzaban, pero su conciencia se dirigía lentamente hacia el lugar de paz y tranquilidad. Ya podía sentir el tacto de la cálida mano de su abuela, escuchando la antigua canción de cuna de la vida de la pequeña Lucía. Bárbara desempeñaba un papel importante. Los padres de la niña desaparecían a menudo durante días en su fábrica, hasta el punto de que la madre y el padre no se veían durante meses porque sus turnos no coincidían. Así llegó el día en que tuvieron que pedir ayuda a la abuela. Aunque a Bárbara no le gustaba que la halagaran por su ayuda con su hijo y su nuera, refunfuñaba para aparentar. ¿Qué clase de padres son si no pueden con una sola hija? Antiguamente, la gente trabajaba turnos de 12 horas y luego se ocupaba de todas las tareas domésticas en casa. Mi madre nos tenía a 6 y se las arreglaba muy bien. Yuri escuchó a su madre y luego preguntó con un toque de ironía, ¿estás de acuerdo? La abuela era una verdadera madre heroína. Pero, ¿y tu mamá? Atrás quedaron los antepasados, de los que solo salimos Esteban y yo, y aún así, uno de nosotros resultó ser un caprichoso. La pequeña Lucía no conocía la historia familiar. Solo más tarde se enteró de que el tío Esteban había cometido un error. En su familia no les gustaba hablar de aquel turbio asunto, que tuvo como consecuencia que su pariente fuera enviado a cumplir condena en Colima. Lucía intentó varias veces sonsacarle el secreto a su abuela, pero Bárbara le dijo, «Es mejor que no lo sepas, querida. No tienes tíos y punto. Es mejor no estropear tu vida con ese tipo de relaciones. Tu padre, Yuri, tuvo que adoptar el apellido de su mujer para que nadie indagara demasiado». Pero tal respuesta no dejó satisfecha a Lucía. «Abuela, qué cosa terrible hizo el tío Stepan. Si lo supieras, querida, dicen que es un traidor, pero yo no lo creo. Le tendieron una trampa a Stepa. No puede haber hecho lo que le acusan. Tu abuelo Misha tampoco lo creía. Intentó defender su honrado nombre, pero ¿podíamos romper un sistema que había triturado a tantos inocentes en aquel entonces? ¿Y dónde está ahora el abuelo Misha? También fue enviado a prisión. No, Lucía, tu abuelo falleció cuando todo esto pasó con Stepa. Su corazón no pudo soportarlo. Era el secretario de organización del partido en la fábrica, así que no solo perdió su carnet del partido, sino también su vida. Es mejor no pensar en aquella época. A día de hoy, no sé cómo Yuri y yo conseguimos sobrevivir. Tuvimos que ir a quedarnos un tiempo con mi tía en Karelia cuando la historia de Stepan se olvidó.
Yuri regresó al asentamiento y se casó con tu madre, Natalia. Bárbara contó esta historia muchas veces en varias versiones, pero Lucía siempre encontraba un motivo para hacerle a la anciana pariente un par de preguntas adicionales sobre el tema. Sobre todo, la niña estaba preocupada por aquel lugar desconocido con un nombre tan melódico, Carelia. Cuando Lucía era pequeña, Bárbara hizo todo lo posible por describir este maravilloso rincón. Y cuando Lucía cumplió 10 años, la abuela dijo con decisión a sus padres: «Lucía ya es mayorcita, me la llevo con mi hermana, que la niña vea con sus propios ojos la belleza de los bosques de Carelia». El hijo y la nuera se sorprendieron por tan poético discurso de la sencilla mujer, pero Bárbara estaba decidida a asombrarles por completo. Empezó a sonreír. Carelia estará en sus sueños durante mucho tiempo. Su lúgubre canto era parecido a un dolor de muelas, pero los cónyuges escucharon pacientemente e incluso soportaron canciones populares de la época de Khrushchev. Yuri se emocionó tanto que se le saltaron las lágrimas. «Bien, mamá, deja que Lucía vaya contigo en verano. Es verdad, pensábamos enviarla a un campamento». La niña escuchaba a hurtadillas junto a la puerta, olvidando por completo la mención de su padre al campamento. «No iré a tu campamento. El verano pasado fue suficiente para mí. Fue terrible. Allí nos daban una sopa horrible». Los padres gritaron al unísono: «¡Lucía!». Lo que más asombraba a la niña de 10 años eran los bosques de Carelia. Aunque su asentamiento también estaba situado en medio de un pinar en la antigua parte de la República, los bosques de Carelia se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, y cualquier persona desconocida podía perderse fácilmente, incluso a solo 5 pasos de casa. Ana, la hermana de Bárbara, también sorprendió a Lucía. La niña pensaba que su abuela era la persona más vieja del mundo, pero resultó que la tía Ana tenía 25 años más que ella. Cuando Lucía calculó mentalmente las 2 cifras y obtuvo el resultado de 93, no pudo contener su emoción. Pero la tía Ana sonrió amablemente. «¿Te puedes creer que ya haya cumplido 10 docenas? Aquí hay muchos longevos, incluso los hay que superan la centena. ¿Sabes por qué somos tan resistentes, querida?». «No lo sé». Ana estaba satisfecha con el efecto que había conseguido. «El aire aquí es especial, limpio, y también hay setas y bayas. Tienen un poder increíble. Por ejemplo, yo misma puedo ir al bosque y caminar todo el día sin sentirme cansada». Lucía observó con curiosidad el inusual modo de vida de los habitantes del asentamiento de Carelia. Comían poca carne, pero siempre había pescado y té en la mesa. Ana cocinaba según su propia receta secreta. Preparaba infusiones de hierbas y les añadía agujas de pino. «Esta bebida, querida, te protegerá de cualquier dolencia». Y el té de la abuelita, aunque era muy amargo, Lucía lo bebía. Realmente quería vivir hasta la misma edad que la tía Ana. Érase una vez Lucía que por fin hizo caso a los consejos de sus abuelas y decidió dar un paseo por la linde del bosque. Tras ella, se encariñó con un perro llamado Mutar, al que Ana perdonaba cualquier travesura. En cuanto la niña se adentró en el bosque, vio por delante un camino muy trillado. Lucía pensó alegremente: «No debería haberme dejado asustar por las abuelas. Caminaré un poco por este sendero y luego volveré por él». Lucía no había andado más de 100 metros cuando, de repente, a la izquierda del camino, vio un enorme prado de flores. Olvidándose de todo lo demás, la niña empezó a recoger un ramo para sus abuelas. Luego tropezó con un parche de arándanos y comió hasta saciarse. Lucía perdió la noción del tiempo y se alejó del camino. El crepúsculo descendía lentamente y un miedo escalofriante envolvió a la niña. Se escabulló entre los altos árboles, tratando de encontrar ese sendero salvador que podría llevarla de vuelta a la aldea, pero nunca lo encontró. El sol ya había desaparecido bajo el horizonte y en el bosque empezaron a resonar sonidos espeluznantes. Se sentó en una loma y gritó desesperada: «Oh, qué tonta soy. Debería haber escuchado a la abuela Ana. Pronto vendrán los lobos y me devorarán». Temerosa, expresó este pensamiento en voz alta, e inmediatamente se oyó un susurro sospechoso entre los arbustos. Lucía gritó, pero salió al prado el perro Mutar. Miró a la muchacha con sus ojos inteligentes, y en ellos
Ella leyó reproche y condena. Entonces Mutar lanzó un ladrido y echó a correr. Lucía se apresuró a seguirle. Cada vez que la niña se quedaba rezagada, Mutar la esperaba pacientemente. Con la ayuda de su guía, la niña regresó. Ya estaba completamente oscuro en el pueblo, y la gente se había reunido cerca del patio de Ana. El tío Procor, que visitaba a Ana por las mañanas, estaba dando instrucciones. Se dividieron en 4 grupos para agilizar la búsqueda. «Iremos en fila india y no apaguen las linternas», les ordenó. Ni siquiera había terminado de dar órdenes cuando se oyó el grito de una mujer. «Hemos encontrado a nuestra chica. Mutar la está sacando de entre la multitud». Ambas abuelas salieron corriendo simultáneamente. «Lucía, ¿qué haces aquí? Casi le provocas un infarto a tus abuelas». Las mujeres regañaron a la niña mientras la colmaban de besos. Aprovechando la ocasión, Lucía les entregó a cada una un pequeño ramo de flores que había recogido con tanta diligencia en el bosque. Este gesto derritió por completo los corazones de las ancianas y se les saltaron las lágrimas. «Tenemos una nieta tan buena», pensaron, y volvieron a llover besos por ambas partes. Al parecer, Mutar no aprobaba este emotivo reencuentro. Expresó su opinión ladrando. «Mutar, no te enfades, no te hemos olvidado. Eres nuestro héroe principal». En recompensa por su acto desinteresado, el fiel perro recibió un terrón de azúcar. Más tarde, Ana le contó a Lucía leyendas locales sobre gigantes convertidos en piedra, los principales habitantes del bosque, el lobo y el oso, aunque no es costumbre llamarlos por sus nombres. Sobre todo en verano, pueden enfadarse ante tanta familiaridad, advirtió. La niña escuchó las antiguas historias con los ojos muy abiertos. «¿Y cómo debemos dirigirnos a ellos?», preguntó de repente. «Si vuelvo a entrar en el bosque y me encuentro con el lobo». Ana negó con la cabeza. «Es mejor no encontrarse con él cara a cara, pero si por casualidad ocurre, llámale cola y pínchale con un palo». Lucía se rió. «En tu tierra no tienen esas costumbres, ¿verdad?». «No, querida, aquí los llamamos lobos», respondió Ana. Todas las noches, antes de acostarse, le contaban historias aterradoras que dejaron una huella imborrable en su joven mente. Estas historias resurgieron solo ahora, cuando una aterradora enfermedad roía a Lucía por dentro. Volvió a recordar la silueta de la bruja mala y el alce que se convertía en persona durante el día. José solo apareció al final de la semana. Aunque a Lucía le dolió su prolongada ausencia, no montó una escena delante de la vecina. Sin embargo, cuando María sacó el tema contacto, la joven no pudo contenerse. «No podías haber venido antes. Llevo aquí sola una semana entera y no tengo ni un céntimo para lo esencial». El hombre replicó: Si no he venido significa que no te ha pasado nada grave. Incluso tienes mejor aspecto». Se sonrió ligeramente. «Parece que el tratamiento te está haciendo efecto». Lucía no le contó a su marido lo difícil que le había resultado el segundo ciclo de quimioterapia. «Me alegro de oírlo. El médico me ha dicho que tengo que comer más, mucha fruta y zumos. Tal vez podrías comprarme unos croissants también». Su marido hablaba de sus éxitos en el trabajo y de la nueva y lucrativa sociedad. La mujer escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza. Después de compartir todas las noticias sobre sí mismo, el hombre pensó que una visita era suficiente. Besó a su mujer en la frente. «Cuídate, mi pequeña flor, vendré mañana. No puedo prometer cuándo, pero en cuanto tenga un momento libre vendré a visitarte. Déjame algo de dinero, por favor. Hay una tienda cerca, compraré todo lo que necesite yo misma». Siguieron una serie de suspiros de descontento, pero el hombre sacó su cartera y contó unos cuantos billetes. «Creo que esto debería bastar para empezar». La afirmación fue hecha en tono afirmativo, y la mujer asintió en silencio, con una nueva determinación. En cuanto José cerró la puerta, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de alivio y de angustia. Volvía a estar sola, y los recuerdos de las historias de su infancia resurgieron vívidamente. María se preocupó. «Lucía, ¿te encuentras mal?», llamó a una enfermera. La mujer hizo un gesto con las manos. No, estoy bien.
Supongo que es un arrebato de autocompasión debido al tratamiento, pero no creo que esa sea la verdadera razón. No soy quien para entrometerme en la vida de los demás, pero tu marido no te trató muy bien, dijo Lucía. Ahora es diferente. Antes era amable y cariñoso. ¿Qué le ha cambiado? Mi enfermedad. Se sorprendió María ante esta revelación. Lucía dudó, pero no debería ser así. Cualquier persona normal, especialmente un cónyuge, debería mostrar compasión y apoyo por sus seres queridos. Puede hacer maravillas, lo sé por experiencia personal. Mi hijo y mi nuera no me dejaron en paz al principio. Incluso pasaron noches en el hospital. Gracias a ellos me recuperé. Pero ahora mis ganas de vivir se han duplicado. Después de todo, pronto tendré una nieta o un nieto. Es un incentivo muy poderoso. Lucía miró con envidia el rostro iluminado de aquella mujer no tan joven. Pensó con amargura y dolor en que ya no tenía a nadie a su lado. La abuela Bárbara falleció hace 15 años. Sus padres murieron en un accidente de avión cuando volaban de Stavropol a Turquía. Llevaban años ahorrando para unas vacaciones, pero perecieron y se fueron. En marzo, Lucía y José celebraron una animada boda. Ante la insistencia de los padres de los recién casados, hicieron una gran celebración. Tras la ceremonia oficial en el registro civil, se dirigieron a la iglesia, donde fueron bendecidos por el cura. En ese momento, la novia se llenó de los más brillantes sentimientos, y sinceramente no podía creer que sus corazones estuvieran ahora unidos para siempre, por toda la eternidad, tras el sacramento del matrimonio. José sonrió satisfecho y preguntó a Lucía, ¿de verdad estás dispuesta a estar conmigo en las buenas y en las malas? Sin dudarlo, la chica respondió, por supuesto. ¿No estás tú también preparado para alegrarte y afligirte juntos? El novio lo tradujo todo en broma. De acuerdo, estoy dispuesto a celebrarlo contigo, pero en cuanto al dolor no estoy tan seguro. Lucía se disgustó al oír tales declaraciones. Pocos minutos después de la ceremonia, quiso decirle algo cortante a José, pero él se le adelantó. Puedo ver que estás disgustada, Lucía. Es tan conmovedor, de verdad. En un momento así estás increíblemente hermosa. Lucía se sintió aún más ofendida. Hubo un momento en que estuvo dispuesta a darse la vuelta e irse, pero el recién estrenado marido la agarró de la mano. No te enfades, la gente nos está mirando. Dirán que ni siquiera llegamos a casarnos antes de empezar a pelear. No les privemos de su alegría. Tuvieron 3 días más de festejos. Los invitados celebraron la boda, y aquella desagradable conversación perdió su agudeza anterior. Luego llegaron los primeros problemas familiares, y tuvieron que resolverlos urgentemente. La ayuda más importante para los recién casados vino de los padres de la novia. Cuando Yuri se enteró de que su hija y su yerno iban a alquilar un apartamento, se ofendió. Actúan como si fuéramos extraños. ¿Por qué andar por las esquinas de los demás? Y encima pagando. Vivan con nosotros. Nuestro apartamento es espacioso, hay sitio para todos. Y cuando vengan los nietos, mi madre y yo cuidaremos de ellos. Pero este optimista plan no estaba destinado a cumplirse. Poco más de un mes después, se produjo una catástrofe que acabó con la vida de las 2 personas más cercanas a Lucía. En aquellos días difíciles para la joven, José no permitió que se hundiera en la tristeza. Incluso se tomó un permiso no programado para estar con ella. Lucía, tienes que asumirlo. La vida sigue y tienes que vivir, sino por ti y por la paz de tus padres en el cielo. Las persuasiones de su marido surtieron efecto y la joven empezó a reanimarse poco a poco. Estaba agradecida a su marido por no abandonarla y por estar a su lado en los momentos difíciles. Pasaron los días, y esta gratitud se transformó poco a poco en aceptación. Primero, José le indicó a Lucía que cambiara de trabajo. Lucía, tengo la última información de la fábrica. Pronto habrá un nuevo taller y prometen salarios muy altos. Como tengo un puesto importante en la empresa, tengo la oportunidad de asegurar un puesto económicamente estable. Esta noticia no le gustó a Lucía. José, te alegras demasiado pronto. He oído hablar de ese taller. No se espera nada bueno de allí. Sé con certeza que unos ingresos tan altos solo se ofrecen por un trabajo peligroso. Este nuevo taller se convertirá en un lugar de riesgo si no se siguen las normas de seguridad.
A la joven no le gustaba que su marido insistiera tanto en empujarla a realizar trabajos peligrosos. José, ¿por qué no tomas tú la iniciativa? ¿No puedo hacer algo más acorde con mis estudios superiores? Debo recordarte que solo me gradué en una escuela de formación profesional. Parece que mi destino es engrosar las filas de los obreros. Pero no olvidemos que hay una prima de riesgo por el trabajo peligroso. Así será el nuevo taller. Sí se respetan todas las medidas de seguridad. José sabía bien que su mujer no podía resistirse a la ternura. La estrechó entre sus brazos y empezó a susurrarle. Si no quieres, no vayas al taller. No te estoy obligando. En el viejo piso aún podemos vivir cómodamente, pero piensa por ti misma lo incómodo que será para nuestros hijos. Después de todo, seguro que habrá no menos de 3 granujas entre nosotros. Lucía mordió inmediatamente el anzuelo. Mi querido esposo, ¿estás seguro de que tendremos varones? Quizá piense darte pronto 3 princesas. Lucía pronto empezó a trabajar en el nuevo taller, y su José asumió el cargo de subdirector. Pasó algún tiempo, y los cónyuges vendieron el viejo piso. Lucía no sabía que su marido no pensaba seguir viviendo en Jubileo, sino que tenía intención de comprarse una casa en la ciudad. José informó a su mujer inmediatamente después de vender la propiedad paterna. Ella se quedó estupefacta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y ahora qué esperas que haga? ¿Cómo voy a ir a trabajar? El hombre escuchó a su mujer y sonrió. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. De la ciudad al asentamiento solo hay 20 kilómetros y el autobús pasa con regularidad. Eso es 1. ¿Y qué sorpresa me tienes como número 2? José hizo una pausa deliberada para que el efecto fuera más pronunciado. Lo segundo es que creo que después de mudarnos podrás encontrar trabajo en la ciudad. ¿Por qué poner en peligro tu salud cuando puedes encontrar un trabajo tranquilo? Y tú también me ayudarás con eso. Lo has adivinado, Lucía. Siéntate a mi lado y te contaré todos los secretos de producción. La joven accedió a la petición de su marido. Escuchó con mucha atención. Mira, nos esperan acontecimientos importantes. Nuestra fábrica, junto con otras empresas, pronto se fusionarán en una sola red. Es algo así como un conglomerado en nuestro país, uno de los primeros experimentos. Lucía imploró. José, ¿puedes ahorrarme los detalles? Dime, ¿qué destino has preparado para tu esposa? Bueno, es más sencillo así. En una palabra, pensamos abrir una tienda muy pronto. Te conseguiré un trabajo en esa tienda. Es cierto que el sueldo será la mitad, pero el trabajo es inofensivo y está cerca de casa. ¿Qué te parece mi decisión? Lucía se sintió conmovida por la preocupación de su marido. Besó a José y le susurró. Gracias, me gusta mucho tu decisión. El hombre le devolvió el beso. Ahora podemos empezar a pensar en nuestra descendencia. Si no, no nos dará tiempo a tener 3 herederos en el nuevo apartamento. Tendrán espacio de sobra para corretear. La feliz mujer no prestó atención al hecho de que su marido hubiera registrado el nuevo espacio vital a su nombre. Consideraba normal que todas las finanzas de la familia hubieran pasado de alguna manera a estar bajo el control de José. El hombre conocía bien el calendario de anticipos y primas, y en esos días esperaba a su mujer en el pasillo. Entonces, Lucía, vamos a meter todas las monedas y billetes en nuestra hucha. La mujer entregó de buen grado todo el dinero que tanto le había costado ganar a su marido. Solo una vez se atrevió a desobedecerlo. De camino a casa, pasó por unos grandes almacenes para comprarse ropa interior nueva. Cuando José no encontró la cantidad que esperaba, se puso pálido de ira. Lucía, algo va mal. Yo firmé los informes y sé cuánto debes recibir. La mujer respondió despreocupada. Oh, José, yo mismo compré lo que necesitaba. ¿De verdad necesito tu permiso para comprar ropa interior? ¿O me los vas a comprar tú junto con los artículos de aseo? El hombre no se avergonzó en absoluto. Si es necesario, yo mismo iré a buscar esos objetos. En algún momento, Lucía se dio cuenta de que su marido la consideraba un apéndice. Durante un tiempo, intentó oponerse, pero José no prestó atención a sus arrebatos. Entonces, sus sentimientos de desesperación se convirtieron en apatía. Pero Lucía trató de no prestar atención al repentino deterioro de su salud. Los médicos habían desestimado sus preocupaciones.
Cuando la mujer acudió a un reconocimiento médico para un empleo, el terapeuta le miró con extrañeza y le dijo: Lucía necesita urgentemente volver a hacerse las pruebas y someterse a un examen más detallado. Sonrió al médico. De acuerdo, haré lo que usted diga. El médico le dijo que volviera en 3 días. Lucía estaba muy animada cuando llamó a la puerta del despacho. El médico trató de no mirarla a los ojos y le dijo: Lucía, mis peores sospechas se han confirmado. Necesita ver a un hematólogo urgentemente. Vuelvo a tener anemia, pero ¿y los problemas similares del pasado? Sí, en mi infancia tomaba hierro constantemente y comía hematógeno. Mi madre compraba esos chocolates por docenas en la farmacia. El médico volvió a mirar a Lucía con extrañeza. Usted no tiene anemia, por desgracia. La situación es mucho peor. No le voy a mentir. Si se confirma el diagnóstico, se enfrentará a un largo tratamiento. La sonrisa parecía pegada al rostro de la mujer. Tomó la remisión y dio gracias al médico. En el pasillo, Lucía se sentó en un banco y leyó la breve nota, escrita con letra ilegible. Aunque no tenía conocimientos de medicina, comprendió fácilmente qué significaba volver a casa. Cuando volvió a casa, estaba completamente destrozada. José preguntó alegremente: ¿Qué han dicho los médicos? Nada bueno. Le entregó la mujer a su marido un volante de hospitalización. Él estudió el informe médico durante unos 5 minutos y luego, con un optimismo que se desvanecía, le dijo: Los médicos se equivocan a menudo, así que no veo motivo para desesperarse. Descansarás una semana y tomarás unas pastillas y todo volverá a la normalidad. Pero Lucía se sometió al primer tratamiento de quimioterapia y luego le recetaron un segundo. El optimismo de José fue menguando poco a poco, sustituido por la irritación. Un día, sin ningún pudor, le reprochó a su mujer su enfermedad. Lucía, tú te lo has buscado. Te lo tomas todo tan a pecho por la más mínima nimiedad. No eres una niña. Podías haberte negado. Y además, cuando me casé contigo, nunca pensé que tendría que correr así. Si te he entendido bien, José, ahora incluso me reprochas mi enfermedad. Comentó plenamente consciente de sus deseos. Todo el alma de la infeliz mujer se estremeció. A Lucía le costaba creer que hubiera convivido con semejante monstruo durante 5 años. Flotaron a la superficie recuerdos de su vida en común, momentos que deberían haberla hecho sospechar antes, pero no les dio importancia. Solo ahora se daba cuenta del verdadero significado de aquella gastada frase: estar juntos tanto en la tristeza como en la alegría. Lucía comprendió que José no quería compartir su dolor, solo quería las alegrías. José caminaba enérgicamente por el largo pasillo del centro médico. Frunció el ceño con desagrado, tapándose la nariz con un pañuelo. Los penetrantes olores hospitalarios le molestaban. Cerca de la puerta con el letrero y el jefe del departamento, se detuvo y llamó. Tras un aprobatorio "pase", el hombre abrió la puerta. Soy el marido de Lucía. La enfermera me ha dicho que deseaba hablar conmigo. El anciano con traje de cirujano apartó la mirada de los papeles. Sí, hace tiempo que quería hablar contigo. Por favor, siéntate. No, puedo estar de pie, interrumpió José, sintiéndose ligeramente incómodo. Pero puedo quedarme si es necesario para el asunto. El jefe del departamento sacudió la cabeza con pesar. Si consideramos que la salud de su mujer es un asunto cotidiano, podemos decirlo así. Más exactamente, está muy mal, así que será mejor que se siente. José se sentó lentamente en la mesa. ¿Por qué todo es tan serio?, preguntó. Y los pacientes con problemas triviales no acaban aquí. En cuanto a su caso concreto, la situación de su esposa es extremadamente preocupante. Los 2 ciclos anteriores de quimioterapia no dieron los resultados esperados. La enfermedad está progresando. No se lo voy a endulzar. Si se confirma el diagnóstico, su mujer se enfrenta a un duro camino. José se aflojó la corbata. ¿Está diciendo que mi esposa morirá? El jefe del departamento se echó a reír inesperadamente. Todos moriremos algún día, por desgracia. Es la ley de la naturaleza.
La esencia de esta ley es que a cada persona se le da un límite de tiempo para vivir y otros parten de la vida poco después de empezar. Mi mujer pertenece a esta última categoría. ¿Se ha entendido bien? Solo tiene 26 años, que es la plenitud de su vida. Debería estar pariendo hijos y dando alegrías, pero el destino intervino y su enfermedad se lo impide. Hemos intentado 2 veces detener este proceso, pero hasta ahora no ha habido éxito. Por lo tanto, hemos decidido colectivamente cambiar el plan del tratamiento. No te ocultaré que este enfoque es más riguroso y conlleva posibles efectos secundarios. José le interrumpió. ¿Y cómo se manifestarán estos efectos secundarios? El médico sonrió satisfecho y dijo: el más notable es la alopecia parcial, es decir, la caída del cabello. A menudo los pacientes experimentan una rápida pérdida de peso y pueden surgir otras complicaciones. Pero en casos favorables, todos estos cambios serán temporales. José contuvo la respiración y preguntó: ¿y si no? El médico se encogió de hombros. Por desgracia, el cuerpo de cada persona es único y es imposible predecir de antemano el éxito del tratamiento. Así que solo podemos esperar un resultado positivo, pero no puedo dar garantías. Ningún médico puede. José miró al médico con los ojos muy abiertos. Las palabras del médico pintaban escenarios tan vívidos y realistas que no pude evitar gritar: parece que me está torturando deliberadamente. Tiene que haber algo que se pueda hacer. Debe tener algún medio para evitar el peor de los escenarios. El médico respondió con calma: comprendo tus emociones, pero no hay necesidad de semejante arrebato. En cuanto a la posibilidad de salvar a tu esposa, te diré más. Existen tales oportunidades. Nuestros colegas tienen mucha experiencia en hematología, que es el campo que se ocupa del tratamiento de los órganos hematopoyéticos. José no le dejó terminar. No entiendo bien la terminología médica. Preferiría no entrar en detalles, pero ¿podría contarme algo más sobre este tratamiento? No creo que sea necesario entrar en los detalles de la metodología, pero los resultados son impresionantes, con una tasa de supervivencia de hasta el 70%. Es una cifra muy sólida, lo que significa que hay un 70% de posibilidades de recuperación. Es muy poco probable que no se recupere. ¿Y cuánto costará este tratamiento? El jefe del departamento indicó la cantidad. José sintió que se le erizaban los pelos del cuero cabelludo. Para asegurarse, volvió a preguntar la cantidad, manteniendo una actitud impasible. El visitante permaneció un rato en estado de estupor. Ni siquiera parpadeó, temeroso de moverse en su silla. Cuando se le pasó el entumecimiento, José se levantó de repente. Gracias por la valiosa información. No tenemos tanto dinero. Con esa cantidad se podría comprar un apartamento o un coche. Para salvar a sus seres queridos, muchos están dispuestos a sacrificar su comodidad e incluso a vender su última propiedad. Piensa en ello. Al principio la suma puede parecer astronómica, pero si lo desglosas, siempre puedes encontrar una salida a una situación difícil. José no comprobó si su mujer estaba en su habitación. Solo se acordó del descuido cuando regresaba a casa a una velocidad vertiginosa, agarrando el volante con los nudillos blanqueados. Sintió una oleada de alivio cuando entró en el ambiente familiar de su casa. Se sirvió un vaso de vino blanco y se lo bebió de un trago. La bebida hizo efecto al instante y José sintió que el alivio le inundaba. Para consolidar el efecto, tomó otro vaso de vino. Poco a poco, sus pensamientos empezaron a aclararse y la enfermedad de su mujer pasó a un segundo plano. Vender el coche y el piso no será suficiente para el tratamiento de Lucía. Además, no hay garantías de que se recupere del todo. Vivir el resto de nuestras vidas en la pobreza y con el temor constante de que su estado empeore. La perspectiva de tener una esposa enferma no me resulta agradable. Al fin y al cabo, aún no he cumplido los 30. Lo que significa que lo más interesante de mi vida aún está por llegar. Además de Lucía, hay otras mujeres, como Olga. José se encontró pensando cada vez más en esta dulce chica. No solo recordaba a Olga, sino que se la imaginaba en el lugar de Lucía. Olga acababa de entrar en su vida.
Esta chica era la hija adoptiva de Valerie, con quien José había desarrollado sólidas relaciones comerciales. A pesar de que el conocido hombre de negocios casi le doblaba la edad, la diferencia no se dejaba sentir. Valerie confiaba plenamente en la joven diputada e incluso una vez admitió: «Quiero comprar por completo la empresa de José, pero solo a ti. Puedo confiarte mi sueño más preciado. Sé que no me defraudarás en el futuro. Nuestras relaciones amistosas continuarán, pero quiero verte no solo como amigo y aliado, sino como algo más». El joven comprendió lo que quería decir el avesado hombre de negocios, pero fingió ignorancia. «Valerie, eres como un padre para mí», se rió el empresario. Me gustaría mucho tener un hijo como tú, pero en este sentido no tuve suerte. Por supuesto, hay formas alternativas de estrechar los lazos familiares, pero como sabrás, ya estás casado legalmente. José se rió tontamente. En la juventud todos cometemos errores. Yo también me precipité al casarme, pero este malentendido siempre se puede rectificar. Valerie miró largamente a su joven amigo y luego dijo: «Es la primera vez que oigo que el matrimonio se considera un malentendido, pero me gusta tu forma de ver la vida. Respeto a la gente decidida y estoy dispuesto a aplaudirte a ti también». José tomó estas últimas palabras como una llamada a la acción y empezó a idear un plan para divorciarse de Lucía. Sin embargo, una circunstancia le frenó. No era la enfermedad de su mujer de lo que se resistía a separarse, sino de todas las posesiones materiales que había acumulado, su apartamento, su coche y otros agradables privilegios. José comprendió bien que si dejaba a Lucía en un estado tan crítico, su reputación caería en picada en un instante. Esto repercutiría negativamente en su carrera, y Valerie sería el primero en darle la espalda. Y los matrimonios con su hija adoptiva quedarían olvidados para siempre. Había que idear algo para que ni una mosca le molestara, y se encontró tal solución. Al principio, José se sorprendió de lo rápido y práctico que se resolvió la compleja situación, casi sin pérdidas. No se dio cuenta de cómo su otrora amada mujer se convirtió de repente en un problema del que quería deshacerse por todos los medios. Como dice el refrán, golpea mientras el hierro está caliente. A su llegada, José decidió visitar primero a su mujer. Lucía exclamó con alegría: «José, ¿cuánto tiempo llevas afuera? ¿Tienes algún problema grave?» Su conciencia le aguijoneó de repente, pero reprimió rápidamente el sentimiento bajo la presión de su voz interior. «Deja de avergonzarte como una niña. Lo estás haciendo todo bien. En este mundo de locos prevalece el más fuerte. La verdad siempre está del lado del fuerte». Por supuesto, no dijo estas palabras en voz alta. Se sentó junto a su mujer y le acarició suavemente la delgada mano. El marido preguntó por los asuntos y Lucía se echó a reír. ¿Qué podría tener entre manos la paciente de la sala de hematología? Llevo aquí tumbada más de un mes. De tanto estar tumbada se me ha empezado a caer el pelo. Estoy desesperada por irme a casa. El hombre miró atentamente el rostro demacrado de la mujer y con horror se dio cuenta de que la otrora vivaz Lucía prácticamente había desaparecido. Una fina red de arrugas había aparecido en su rostro y sus ojos brillaban con un fuego febril. Solo quedaba una triste apariencia de su lujosa melena. Su pelo se había apagado y parecía una peluca. Además de todos estos cambios enumerados, Lucía había perdido mucho peso. Apenas podía mantener el equilibrio y al andar se agarraba a las paredes o al borde de la cama. Hablaba poco porque se cansaba rápidamente y empezaba a jadear. Hubo un momento en que a José le pareció que de su mujer emanaba un olor a tierra. Esta sensación fue tan desagradable que se estremeció. Lucía preguntó inmediatamente a José con preocupación: «¿Te pasa algo?» Él sonrió, acercándola a él. «Todo está bien, querida. Solo hace un poco de corriente en tu habitación, como si aún no te hubieras resfriado. Además, a todos los problemas existentes se suma una corriente de aire que viene del pasillo. Pero eso es una nimiedad a la que ya me he acostumbrado. Siento haber olvidado darle las gracias por la habitación privada. Es un poco aburrido, pero al menos nadie me pone de los nervios». «Querida, no exageres. Mis acciones no tienen nada de especial», le dijo dándole una palmada en el hombro,
Nadie lo entenderá hasta que lo experimente por sí mismo. Hoy me has dado un rayo de esperanza, dijo emocionada la mujer. Yo ya me había rendido. No sabes cuánto has hecho hoy por mí. Bien, hablaré con tu médico y tenemos que llamar a la clínica. Tardaremos como mucho una semana. ¿Vas a ver a Arsen ahora mismo? Por supuesto. Descansa y mañana vendré otra vez a contártelo todo. José acompañó a su mujer hasta la cama y le dio un beso de despedida. Cerca de la puerta se detuvo un momento. Lucía, todo irá bien, no pierdas la esperanza. Cuando su marido se marchó, la mujer se durmió con una sonrisa en los labios por primera vez en meses. Estaba animada, creía en su marido y se repetía a sí misma, todo irá bien. Aunque una segunda visita al jefe del departamento no entraba en los planes de José, decidió comprobar el estado de salud de su mujer. El médico fijó su aguda mirada en el rostro del visitante. Lamentablemente no tengo noticias positivas para ti. No ha habido ninguna mejoría. Me temo que a tu esposa le quedan como mucho 6 meses de vida. Eso es lo máximo. Así que te aconsejo que te apresures con el viaje a la clínica de Turquía. Muy bien, doctor, haré lo que pueda. Arsen dio a entender con su comportamiento que la conversación había concluido. El hombre se despidió cortésmente y se fue a casa. José empezó a perfeccionar su plan, en el que Lucía desempeñaba el papel principal. Durante varios días, elaboró el plan, teniendo en cuenta incluso detalles aparentemente insignificantes. Una vez programado todo al minuto, se dirigió al hospital, llevando consigo la ropa de invierno de su mujer. Dejó el coche a 2 manzanas del hospital. Luego se dirigió a pie al centro médico, planificando su ruta para que le viera el mayor número posible de personas. Al ver a su esperado visitante, la enferma saltó de la cama y se acomodó mecánicamente el pelo. Su rostro enrojeció de excitación, y solo sus ojos brillaron con aquella misma chispa alarmante que había fulminado al hombre la última vez. Lucía se acercó a su marido y le susurró: José, hice todo lo que me indicaste, pero Arsen se sorprendió mucho cuando le pregunté por la clínica de Turquía. Tenías razón, ayer no habíamos llegado a un consenso, pero esta mañana hemos llamado y lo hemos aclarado todo. El hombre miró deliberadamente su reloj y sacudió la cabeza. Tenemos muy poco tiempo. En 2 horas y media sale nuestro avión. No hemos tenido tiempo ni de ir a casa, así que nos saltaremos las formalidades. Para tomar el vuelo, dame tus cosas y baja por la escalera de atrás. Intenta que no te vea el personal. Tienes algo de abrigo, ¿verdad? Aunque el departamento prohíbe la ropa de lana, he escondido mi viejo cardigan bajo el colchón. Es muy cálido. José habló rápido y con firmeza, para que su mujer no tuviera oportunidad de dudar. Lucía, te las arreglará sin ayuda externa. Comprenderás que no debemos llamar la atención, sobre todo juntos. Además, no llegaremos a tiempo. Ya tenemos cita en la mejor clínica y no podemos llegar tarde. José, haré todo como me has dicho. Conseguí que la enfermera me diera las llaves de la entrada trasera. Estaban corriendo como locos. Te daré un beso cuando nos veamos como en una película. Muy bien, cariño. Eres excelente cumpliendo tareas. Hay otro abrigo de piel, botas y otra ropa civil en camino. Saca todos los artículos del hospital y ponlos en una bolsa. Los devolveré al departamento más tarde. Lucía no prestó atención a la carretera. Seguir las instrucciones de su marido era lo más importante ahora mismo. Aún así, preguntó tímidamente: José, ¿podríamos parar en algún sitio a comer algo rápido por el camino? Hoy me he perdido la cena. El hombre ni siquiera se dio la vuelta. Es demasiado tarde para eso, por desgracia. Tenemos muy poco tiempo. En el nuevo aeropuerto quizá podamos comprar algo. Descansa por ahora. Incluso puedes echarte una siesta de media hora. La mujer se sorprendió. El aeropuerto no estaba a más de 10 minutos en coche. La carretera principal estaba cerrada por reparaciones, así que tendrían que tomar la Ring Road. ¿Por qué estaba tan preocupado? El coche rodó suavemente por la carretera y Lucía se durmió rápidamente. En su conciencia, el cronómetro contaba los segundos y los minutos. En un momento dado, la mujer se despertó de golpe. Con alarma en la voz preguntó: José, ¿ha pasado más de media hora o solo eran imaginaciones mías?
Estás imaginando cosas. Llegaremos pronto, no te preocupes. Pero la respuesta del marido no consoló a la mujer, que detectó un desagradable matiz de miedo en su voz. El miedo empezó a envolverla lentamente en un oscuro sudario y su cuerpo tembló convulsivamente. Lucía se aferró al respaldo del asiento del conductor. José, ¿por qué callas? ¿Qué has planeado? No puedes tratarme así. Se mofó. Considera que he cumplido mi promesa. Tu clínica está aquí. Recuperarás completamente tu salud. Y en cuanto a mí, no necesito una esposa enferma. Quiero ver a mi lado a una mujer sana. El coche se detuvo bruscamente. El hombre saltó a la calzada y se precipitó hacia la puerta trasera. Sal, Lucía, esta es tu parada, le ordenó. Ella se resistió, pero su fuerza no era rival para José. La arrastró fuera del coche hasta el bosque. Perdóname, Lucía, pero esto es lo mejor para los dos. Te librarás del sufrimiento y yo no tendré que soportar esta carga. José llegó a un pequeño claro oculto entre los pinos y arrojó a Lucía a la nieve. Sintió una extraordinaria oleada de triunfo. Cada fibra de su ser se regocijó. Una voz interior la animó. Lo has hecho bien, José. Te has librado de un equipaje innecesario. Sin mirar atrás, corrió por la nieve que le llegaba hasta las rodillas hasta su coche. No se atrevió a mirar atrás, temiendo que la visión de su desvalida esposa despertara compasión en su corazón. No sabía que había cometido un terrible pecado, por el que algún día tendría que pagar. A pesar de su meticuloso plan, José no consiguió recordar el lugar exacto donde había dejado a su mujer. Le sorprendió que el viaje de vuelta durara horas. ¿Hasta dónde había llegado? En las afueras de la ciudad, se detuvo en la primera zona disponible con contenedores de basura y tiró todos los objetos que quedaban en el coche. Ya está todo en orden. Al llegar a su apartamento, José se bebió medio vaso de licor fuerte de un trago. Le ayudó a calmarse. Después de una copiosa cena, encendió la televisión para distraerse de sus atormentados pensamientos. Bien descansado, se dirigió al trabajo en la mañana siguiente. Cerca del mediodía, su despacho recibió la visita de Valerie. Abrazó a José como un padre, pero le habló con claro reproche. Amigo mío, anoche desapareciste tan repentinamente que me preocupé. ¿Te pasa algo? Los pequeños ojos de Valerie se clavaron en la cara de José, pero éste le sostuvo la mirada. Sabes que mi mujer está en el hospital. La visité ayer por la tarde, respondió José con calma. Valerie desvió la mirada y una sonrisa se dibujó en sus labios. Efectivamente, José, me recompuse rápidamente. Ver sufrir a un ser querido es increíblemente difícil. Mi madre falleció de cáncer, así que lo comprendo. Pero tú, José, no pierdas la esperanza. Aún eres muy joven y tus mejores días están por llegar. José agradeció el apoyo de su camarada mayor y Valerie se apresuró a excusarse. Me encantaría quedarme más tiempo, pero tengo asuntos que atender. Pásate por la tarde para charlar en un ambiente más relajado. Esta es mi dirección. Espero que no te hayas olvidado. El joven se sintió un poco incómodo, pero enseguida recobró la compostura. Tengo una excelente memoria visual. Me aseguraré de visitarte. En cuanto se desvanecieron los pasos de Valerie, sonó el teléfono. José pensó que sería su jefe o el contable jefe. Sin embargo, una voz masculina y ronca se coló por el auricular. José, este es el hospital. Su mujer ha desaparecido y pensamos que podría estar en casa. La visitó ayer por la tarde, ¿verdad? A José se le aceleró el corazón, pero respondió con calma. Sí, te escucho. Algo ha sucedido. Todavía no tengo todos los detalles, pero por eso te llamo. El caso es que Lucía ha desaparecido y pensábamos que podría estar en casa. Después de todo, la visitaste anoche. Gritó José. ¿Cómo ha podido desaparecer, doctor? Debe estar de broma. No me interesa saber cuántos casos similares han tenido en su hospital. Quiero saber dónde está mi mujer. No está en condiciones de escapar y usted lo sabe perfectamente, doctor. El apasionado discurso de José resonó en el teléfono. El jefe de departamento ni siquiera intentó justificar a su personal, que no se dio cuenta de la ausencia del paciente hasta por la mañana. Como José había planeado minuciosamente, estaba bien preparado para este momento.
Se había puesto de acuerdo con la clínica extranjera y pensó con confianza: investiguen lo que quieran, no he dejado ni rastro. Le entregó al detective una hoja de papel con los números de teléfono de su casa y del trabajo. Llame cuando quiera, de día o de noche. Por favor, encuentre a mi mujer. Se suponía que íbamos a ir a la clínica de Turquía en unos días. Arsen le lanzó una mirada fugaz, pero José estaba decidido. Estaba seguro de que Lucía no podía haberse esfumado, sobre todo en su estado crítico. Lucía estaba segura de que la enfermedad terminal se había congelado en el mismo claro donde él había dejado. Cuando José regresó a casa, se cambió y fue despreocupadamente a visitar a Valerie. Intentó parecer triste, lo que no le impidió ocuparse activamente de Olga. Valerie observó a la joven pareja durante toda la velada. Cuando el invitado se marchó apresuradamente, también abrazó a José, ofreciéndole su apoyo. Cuídate, José. Sabes que nuestra casa está siempre abierta para ti. Cuando la puerta se cerró tras el invitado, la esposa de Valerie comentó: es un joven muy ingenioso. Creo que es el partido perfecto para nuestra Olga. A la mujer del empresario también le gustaba José, pero aunque se hubiera formado una impresión negativa de él, no se habría atrevido a expresarla. En la casa de los Costin, Valerie tenía la última palabra en todo. Lucía no podía creer que todo esto le estuviera ocurriendo a ella. Cuando su marido la abandonó a una muerte segura en el bosque invernal entre los pinos, intentó suplicar ayuda, pero sus palabras se atascaron en la garganta. Intentó levantarse, pero volvió a caer en la nieve. Vio cómo José huía de la escena del crimen. El mundo se desmoronó ante sus ojos. Abrumada, Lucía perdió brevemente el conocimiento. Cuando recobró el sentido, oyó crujir la nieve cerca de ella. El sonido parecía pasos, pero era mucho más débil. No pudo evitar pensar en el consejo de Ana. Lucía agarró con gran esfuerzo una gruesa rama que había cerca y se apoyó a ella. El crujido de la nieve se hizo más fuerte y los pasos parecieron multiplicarse. Casi gritó de terror cuando vio unas luces ardientes a unos 20 metros de distancia. Sintió que le entraba un sudor frío. Entonces, sus labios helados susurraron en silencio: «Lobos». Lucía se dio cuenta de que estaba contando los 12 ojos brillantes. Perdió la cuenta en su estado de agitación. Su mente se agitó y se le ocurrió una idea. Debe ser una manada. Se armó de valor y les gritó, pero su voz era más débil de lo que esperaba. Los lobos vacilaron, pero no se dispersaron. A pesar de la menguante esperanza de rescate, creía en los milagros. Recordó un sueño reciente, una visión que María había interpretado fácilmente. Sí, era una verdadera premonición. De repente, los pasos cambiaron. Oyó pasos más pesados y seguros. Lucía entrecerró los ojos y una enorme silueta se acercó a ella. En su mente brilló la imagen del pelaje oscuro de un oso. En un momento, perdió el conocimiento y cayó sobre la nieve. Cuando se despertó, Lucía fue recibida por un agradable calor que acariciaba todo su cuerpo. Dudó en abrir los ojos, temiendo que eso ahuyentara el calor. Oyó el crepitar tranquilizador de los leños y sonidos domésticos familiares. El silbido de una tetera hirviendo y el tintineo de los platos. Abrió lentamente los ojos y vio un techo de madera. La profunda voz de barítono de un hombre llenó la habitación. Has vuelto en sí, Lucía. Has dormido más de un día, pero eso no es sorprendente dado dónde y en qué circunstancias te encontré. Lucía intentó decir algo, pero el hombre le hizo un gesto para que guardara silencio. Ahora mismo, lo que más te importa es descansar. Cuando recuperes fuerzas podrás contármelo todo, pero por ahora disfrutemos de una charla para mantenerte animada. El hombre desapareció un momento y regresó con una taza que emitía un fragante vapor. En primer lugar, las formalidades han terminado. Ahora, pasemos a los asuntos prácticos. Tienes que beber este brebaje. Ayuda prácticamente con cualquier dolencia. Déjame ayudarte a ponerte en una posición cómoda. Mateo, como se presentó a sí mismo, era médico de formación.
pero en ese momento se encontraba en un paréntesis profesional involuntario. No entró en detalles para no agobiarla. Lucía se sintió aliviada de estar en buenas manos. Tomó el brebaje y escuchó atentamente mientras iniciaban una conversación que conduciría a su recuperación. Mateo acercó con cuidado la taza a los labios de Lucía. Ella sorbió con esfuerzo el líquido ligeramente amargo y caliente. Su sabor le recordó a la bebida que solía tomar con Ana. Ella lo llamaba el elixir de la longevidad y siempre lo preparaba con varias hierbas, asegurándose de añadir agujas de pino. El hombre miró sorprendido a la invitada. Ya has empezado a hablar con claridad. Eso significa que podemos proceder con más confianza, comentó. Por cierto, la receta de mi brebaje curativo casi la has adivinado. Me la dio un joven de Altai. Servimos juntos. Mateo cogió la copa de las manos de Lucía y se acomodó junto al catre donde yacía. Por favor, no lo consideres una impertinencia de nuestra tierra. Si no hubiera llegado a tiempo a ese claro, seguramente te habrías convertido en presa de la manada de lobos. Recientemente han estado asaltando nuestra aldea. Parece que tienen problemas con su suministro de alimentos. Su líder es una bestia astuta. Nuestros hombres han intentado eliminarlo, pero las trampas no han dado resultado. Añadió leña a la estufa y regresó junto a la cama de la mujer enferma. Hace poco que me he instalado aquí. Estoy empezando a hacer de este lugar mi hogar. Tengo una pequeña explotación, un gallo y 2 gallinas ponedoras. Los vecinos contribuyeron a la cría, pero aún así no me gustaría desprenderme de estas criaturas. Mateo echó un vistazo a la prenda indicada. El abrigo de piel era de un tono marrón. Lucía confundió a su salvador con un oso. Mientras tanto, Mateo seguía elogiando a su compañero de 4 patas. Qué perro tan inteligente, Suchok. Me asombra cada día. Anoche empezó a vagar por la casa y a ladrar. Pensé que quería hacer sus necesidades, pero Suchok empezó a tirar de mi abrigo. Pensé que quería llevarme a alguna parte. Lucía miró la percha donde colgaba el mencionado abrigo de piel. Era de un color parduzco. Un agradable calor recorrió el cuerpo de Lucía después del amargo brebaje. Volvió a dormirse. Durante casi 2 semanas, Lucía permaneció postrada en cama, y el dueño de la pequeña cabaña rara vez se separaba de ella. Le administraba con diligencia diversas infusiones, repitiendo siempre: ya que rechazas la comida, tendrás que beber más. Te salvamos de Suchok para que no perecieras de agotamiento. Mateo apenas hablaba, pero conocía muchas historias fascinantes e instructivas. Verás, Lucía, siempre soñé con continuar el linaje de los médicos Volov. En nuestra familia ha habido 4 generaciones de médicos. Mi bisabuelo conoció personalmente a Nikolai, el fundador de la cirugía militar de campaña, así que estaba casi predestinado a convertirme en médico militar. Pero no te aburriré con un largo relato. He tenido la oportunidad de visitar varios lugares y aprender algo nuevo en todos ellos. La terapia manual, los secretos de la medicina tibetana, la acupuntura. He hecho mis pinitos en todos ellos. No te puedes imaginar el potencial oculto que posee cada persona. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida, no solemos utilizar más del 5, como mucho, el 10% de nuestros recursos disponibles. Querida, es el origen de la mayoría de los problemas de salud. Está demostrado que una persona puede curarse a sí misma, incluso de enfermedades aparentemente incurables. Lucía esperó su respuesta. Mateo la miró y lo comprendió todo. Te enfrentas a un problema de este tipo. Desde el principio me preocupó tu palidez y tu evidente agotamiento, pero no sería correcto entrometerme en esos asuntos, y menos tratándose de una dama. Así que traté de moderar mi curiosidad. Lucía compartió con él su sombría historia. Cuando Mateo se enteró de la traición de su marido, ni siquiera se sorprendió. Desgraciadamente, el engaño humano se ha extendido mucho en las últimas décadas. Casi ha alcanzado proporciones epidémicas. Tu marido te dejó desamparada y mi camarada, al que salvé, me traicionó. El hombre se quitó la camisa y se volvió para mostrar a Lucía una cicatriz azul bajo el omóplato derecho. ¿Ves esto? No quiero exhibir mi torso ante ti ya que no está de acuerdo con ética médica. Sin embargo, si lo deseas, puedo contarte la historia que hay detrás de esta marca.
Ocurrió hace poco más de 3 años, durante los conocidos sucesos del Cáucaso Norte. Trabajábamos en condiciones de campo, es decir, en tiendas de campaña, y a menudo nos faltaban las manos. Nuestros médicos tenían que ayudar a los doctores durante cirugías complejas. Entonces, por suerte, me enviaron un asistente. Estaba extasiado, pero cuando vi a Vaska, un compañero de la academia, me alegré el doble. No tuvimos tiempo de expresar nuestra alegría por el inesperado reencuentro cuando nos atacó el enemigo. Mateo ya se había acostumbrado a los disparos y a la música que hacían. Mientras tanto, Vaska se encontraba por primera vez en condiciones extremas. En breve, mientras intercambiábamos cumplidos, un proyectil pasó silbando muy cerca. Reconocí por el sonido qué tipo de problema se dirigía hacia nosotros. Empujé a Vaska al suelo y caí encima de él. De no haber sido por la trinchera, podría haber acabado trágicamente. Lucía miró a su salvador con indisimulada admiración. Así que ya ha salvado más de una vida. Parece que forma parte de mi trabajo, respondió. ¿Y qué hay de tu amigo? Mateo rió juguetonamente. Vaska no tiene ni un rasguño. Sin embargo, resultó que mi amigo se metió en un lío. Debido a sus esfuerzos, me prohibieron ejercer la medicina durante 5 años. En resumen, me tendió una gran trampa. Me calumnió. Hubo un juicio y todas las consecuencias consiguientes. Prefiero no detenerme en esos acontecimientos. La historia de Mateo conmovió profundamente a Lucía, que inconscientemente pasó a utilizar pronombres informales. ¿Cómo has soportado todo esto? Tenía otra opción, respondió él. Aunque tienes razón, podría haber ahogado mis penas en un vaso, pero habría sido el último recurso. Además, tenía ganas de encontrar a ese canalla. La mujer preguntó sorprendida. ¿Solo para mirarla a los ojos? No quería decírtelo, pero ya que estamos compartiendo confidencias, comenzó Mateo. Mi amigo no solo me robó la oportunidad de ejercer la medicina, sino que también me arrebató a mi amada mujer. Katya y yo vivimos juntos casi 5 años en unión de hecho. Nunca encontramos el momento de formalizar nuestra relación. Ella también es médico. Oh, lo siento, pero si te amara de verdad se habría quedado a tu lado. Tienes razón, Lucía. Yo mismo llegué a esa conclusión cuando repasé todos los acontecimientos en mi mente. Lo más difícil es luchar solo contra la injusticia. Todo el mundo te mira y se ríe, pensando que eres tonto. Confesarse no es fácil. Admite, Mateo. Parece que te estás guardando algo, observó Lucía. Mateo vaciló, como avergonzado por su pasado, y Lucía pudo percibirlo claramente. Para aliviar la tensión, dijo con una sonrisa. Recordemos la historia de Mowgli. Tú y yo compartimos la misma sangre, eso está claro. Eso significa que tenemos algo en lo que ocuparnos, apoyándonos mutuamente. Por supuesto, no te lo impondré, la elección es tuya. Estoy de acuerdo, me queda poco tiempo, respondió Lucía. Mateo no la dejó terminar. Para no volver a oír de ti esos discursos de pánico. ¿Entiendes, Lucía? Ella susurró suavemente. Sí, está bien. En Novosibirsk tengo un amigo que es un excelente especialista. Es un poco más experimentado. Vayamos a verle. Lucía sintió que a partir de ese momento empezaba una vida completamente nueva para ella. El futuro ya no le parecía tan sombrío. Aquella noche, mientras se dormía, pensó, si Dios me concede 1 o 2 años de felicidad, le estaré agradecida por esta misericordia. Y el Todopoderoso escuchó la súplica de la enferma, concediéndole muchos años de vida junto a su amado. Lucía lavaba la ventana del suelo al techo, tarareando una canción popular. El desorden seguía reinando en el apartamento. Mateo Andreyevich tuvo que maniobrar entre cajas para alcanzar a su mujer. Lucía, no sabía que tuvieras talento vocal, bromeó. En mi infancia un oso me pisó las 2 orejas y luego para colmo me las arañó. Si me pongo a cantar a pleno pulmón, los vecinos pensarán que ha habido una catástrofe. Se rió. Creo que estás restando importancia a tus talentos. Al contrario, lo estoy evaluando muy objetivamente, respondió. Ayúdame. Ella le tendió la mano y descendió con cuidado del alféizar.
Mateo la besó suavemente. Lucía, hueles a primavera, querida. Esta solución limpiadora tiene una fragancia encantadora. Alguien tiene que poner orden en este apartamento. Antón desaparece durante días, quién sabe dónde. Tú también pasas días enteros en tu departamento y yo tengo que ocuparme de todo para todos. Han pasado 2 meses desde que nos mudamos y el apartamento sigue pareciendo una estación de tren, dijo, sonando un poco dolida. Mateo se rió. Tú sí que sabes echarme la culpa. Te prometo que este fin de semana, a más tardar, arreglaré los muebles, martillaré las paredes y me encargaré de todo el trabajo varonil. Te tomo la palabra y no olvides que diste tu palabra, replicó Lucía. Se despidió de él y se dispuso a reanudar su trabajo, pero el deseo de limpiar las ventanas se había desvanecido. Se sentó en un taburete y despegó la cinta adhesiva de las cajas cercanas. Aquí tenemos algunas reliquias familiares. Las empaquetamos apresuradamente para la mudanza, así que no tuvimos oportunidad de etiquetar todas las cajas, comentó Mateo con indiferencia. ¿Por qué nos molestamos en traer todos estos trastos? Podemos comprar todo lo que necesitamos una vez que lleguemos allí, dijo, irritando a Lucía. Mateo, llamas a estas cosas chatarra. Se han acumulado durante más de 2 décadas. Además, soy supersticioso. Mis abuelas solían decir que muchos objetos sirven como talismanes, así que hay que apreciarlos. Esta actitud reverente hacia los objetos domésticos floreció en Lucía tras su curación milagrosa. A menudo se sorprendía a sí misma pensando que, desde que conoció a Mateo, esos objetos tenían un significado simbólico, si no sagrado. Aunque el propio hombre había quedado profundamente marcado por el destino, renunció voluntariamente a su comodidad personal por el bien de ella. Mateo llevó a la mujer fatalmente enferma a su conocido en Novosibirsk. Allí la sometieron a un minucioso examen y recibió noticias alentadoras. En nuestra clínica se ha desarrollado una nueva metodología, pero aún no se ha generalizado su aplicación. Si usted, señora, está dispuesta, podemos probar este método. Sin vacilar, Lucía aceptó. Doctor, no tengo elección. Si hay un atisbo de esperanza, debo aprovecharlo. 2 semanas después, el amigo de Mateo comentó con orgullo. Mi método funciona. Mira los resultados de las pruebas de tu mujer. Lucía miró sorprendida a su benefactor, pero él ni siquiera enarcó una ceja. Estaba absorto en los resultados del análisis de sangre. No seas modesto, eres un genio, dijo. Mi mujer pasó por varias rondas de quimioterapia. Es un esquema antiguo y no siempre es eficaz. Además, tiene demasiados efectos secundarios. Sí, hace poco asistí a una conferencia con colegas de Kazajstán y han hecho un gran avance en el tratamiento del cáncer, pero aún no han patentado su método. Nosotros ya hemos realizado todas las pruebas y ahora estamos esperando la aprobación. Los hombres discutían con entusiasmo asuntos profesionales mientras Lucía reflexionaba sobre las peculiaridades de su destino. Al fin y al cabo, no era casualidad que su marido legal la abandonara y que un completo desconocido acudiera inmediatamente en su ayuda. Cuando los hombres terminaron su conversación, Lucía le pidió a Mateo: «Explícame por qué me has llamado esposa». Él la miró con una mirada que le atravesó el alma. ¿Te molesta? Sinceramente no he tenido tiempo de entenderlo del todo. Para mí también fue tan inesperado. Se me escapó, pero no creo que sea una coincidencia. Piensa en ello, la vida nos unió. Tú y yo somos 2 almas a la deriva. Tal vez deberíamos tratar de crear algo fuerte y cálido juntos. Intentémoslo. Y así, de esta forma tan singular, Mateo le hizo una proposición a Lucía. Mientras ella recibía tratamiento en la clínica, él trabajaba como paramédico en el servicio de urgencias. Más tarde, su amigo le ayudó a reinsertarse en su profesión. A la pareja le surgieron dificultades cuando decidieron casarse, pues Lucía ya tenía un sello en el pasaporte. Decidió solicitar el divorcio de José a través de un abogado, y ahí empezó la confusión. En respuesta a la solicitud del abogado, recibieron una respuesta en la que se decía que Lucía Yurjevna se consideraba desaparecida. Para colmo, su exmarido ya se había vuelto a casar. Lucía tenía que demostrar que estaba viva. En este asunto, la ayuda del amigo de Mateo fue inestimable. Una vez resueltas todas las formalidades, Lucía confesó:
Sabes, lo último que quiero es volver a esa ciudad donde me traicionaron. Me duele hasta pensarlo. No, no pienses en eso. La tranquilizó. Sé que es muy difícil, pero si miras atrás todo el tiempo, puedes perderte el futuro, ¿me entiendes? Lucía comprendió perfectamente lo que significaban aquellas palabras. Al principio le costó mucho adaptarse a su nueva vida, pero tras el nacimiento de su hijo Antón, todo encajó con naturalidad. Por supuesto, el pasado resurgía a veces en su nueva vida, pero cada vez ocurría menos. Cuando a Mateo le ofrecieron trasladarse a la ciudad donde Lucía había vivido antes, lo consultó con su mujer. Ni siquiera sé por dónde empezar. Sonrió. Empieza por lo más importante, así será más fácil. Tienes razón como siempre. Me han ofrecido el puesto de médico jefe en la nueva clínica, pero hay una circunstancia. Lucía se mostró cautelosa. ¿De qué se trata? Es la clínica de aquella ciudad de la que no quieres acordarte. La mujer vaciló largo rato, y él esperó su respuesta. Finalmente, Lucía forzó una sonrisa y dijo: Tal vez esta sea solo otra prueba por la que estoy destinada a pasar. Me estás añadiendo un toque de misticismo otra vez, dijo. Es solo una coincidencia. Si estás en contra de la mudanza, declinaré mañana. No, no declines. Has hecho mucho por mí. No quiero entorpecer tu carrera. Además, el pasado está muy atrás de nosotros. Han pasado tantos años. Solo temo que a nuestro hijo no le guste la idea de mudarnos, pero... Antón aceptó la noticia con calma. No me importa, mamá. Puedo continuar mis estudios en Novosibirsk o trasladarme a la universidad local. Si papá me ayuda, claro. Mateo no pudo negarse a la pequeña petición de su único hijo. Todo encajó tan bien que ni siquiera tuvo que utilizar sus contactos para resolver este importante asunto. Antón se matriculó inmediatamente en la Facultad Oral de Matemáticas Computacionales. En resumen, todo iba bastante bien en su nuevo lugar de residencia. Lucía sonrió ante sus pensamientos y apartó la caja de platos. Si mis hombres hubieran montado la pared y el armario, habría colocado fácilmente la vajilla. Probablemente viviremos entre estas cajas durante un año. Tendré que declarar un día de tareas domésticas. De lo contrario, este proceso no se moverá ni un ápice. Lucía expresó sus pensamientos en voz bastante alta, sin darse cuenta de que su hijo, Antón, aparecía en el umbral de la puerta, sonriendo. «Mamá, ¿con quién estás hablando?», se sobresaltó. «Antón, ¿no ves que estoy conversando? No asustes hacia tu madre». «Bueno, pensé que teníamos un poltergeist en la casa. Ni se te ocurra contarle a papá sobre este supuesto poltergeist». «Vale, no lo haré. No quería asustarte, mamá. Perdona, pero ni siquiera he tocado las cajas y se me han caído encima». Se rió Lucía. «Este es tu castigo por no ayudarme. Vamos a intentar deshacer al menos parte de nuestro equipaje. De hecho, podrías haber colocado algunos muebles en tu habitación antes de que yo llegara». «Claro, arreglaremos todo ahora mismo. Trabajaremos en ello hasta la noche». Lucía y su hijo intentaron crear al menos un poco de comodidad en su nuevo hogar. Sus esfuerzos conjuntos tuvieron éxito y tuvieron una cena abundante. Antón, con un toque de picardía, comentó: «Papá se sorprenderá mañana». Pero Mateo apenas podía mantenerse en pie del cansancio cuando llegó a casa por la mañana. Lucía incluso se preocupó al verlo en ese estado. «Mateo, ¿estás bien? Tienes un aspecto terrible». «Gracias por reconocer que aún puedo estar de pie e incluso caminar». «¿Qué ocurrió exactamente?». «En realidad, existe un concepto conocido como confidencialidad médico-paciente». Lucía se hizo la ofendida. «Si es así, entonces yo también tendré secretos contigo». El hombre esbozó una sonrisa forzada. «Simplemente no quiero hablarte del hombre que nos trajeron. Los rescatadores lo sacaron literalmente del coche. La operación duró 8 horas seguidas. Trabajaron 2 equipos porque el alcance de las heridas era espantoso. Tuvimos que amputarle una pierna justo por encima de la rodilla. Este tipo era un duro hombre de negocios local, lo que añadía aún más complejidad. Para abreviar, todo el mundo habla de ello durante mucho tiempo, y no hace falta que conozcas los detalles». Lucía escuchó a su marido, y el terror parpadeó en sus ojos. «¿Mateo sobrevivirá?».
le dijo el hombre, ya sentado a la mesa de la cocina y devorando con avidez bocadillos con salchicha hervida. Vivirá, pero no tan alegremente como antes. Aunque no es el primero ni, desde luego, el último caso que me he encontrado en mi consulta, y hubo situaciones peores, así que aquí es solo una pierna. Lucía no quedó satisfecha con la respuesta de su marido y siguió interrogándolo sobre el paciente nocturno. ¿Quién es este joven, el que se lesionó? ¿Crees que tenía tiempo para escudriñarle? Esa no era mi prioridad en aquel momento, replicó Mateo, ahora con clara irritación. A lo largo de los años de vida en común, Lucía había aprendido a captar por la voz cualquier matiz en el estado de ánimo de su marido, que tenía un porte tranquilo. Comprendió que no debía presionarle más en busca de respuestas. Esta historia con el desafortunado hombre de negocios pasó a un segundo plano, porque había acontecimientos familiares cotidianos en los que estaban implicados los más allegados. La vida en el nuevo lugar se convirtió poco a poco en una rutina. Cuando se estableció el orden en el apartamento, Lucía se aburrió. Una noche, durante la cena, le dijo a su marido: «Mateo, estoy cansada de ser solo una ama de casa. Voy a buscar algún trabajo, ¿qué te parece?» «Si quieres, puedo ayudarte con el empleo», respondió él, sin presionarla. No era su forma presionar a su mujer. Solo en los primeros días de su matrimonio insistió en que Lucía siguiera una educación adecuada. Esto ocurrió poco después del nacimiento de su hijo, y la mujer se resistió con vehemencia a la escolarización. «¿Te imaginas? Tengo un niño en brazos y toda la casa está sobre mí. ¿Dónde queda tiempo para estudiar?» El hombre escuchó con calma el ferviente discurso de su mujer y luego pronunció unas palabras que Lucía recordó el resto de su vida. «Incluso la educación más básica ofrece a una persona una serie de ventajas. La gente razonable procura adquirir al menos algún tipo de educación. Nunca se puede predecir cómo se desarrollará la vida. Puede pasar cualquier cosa, y no quiero que mi mujer se quede en una situación de desamparo». La mujer comprendió que su marido le estaba insinuando a una situación de su pasado no tan lejano. Presentó los documentos para estudiar a distancia, y 5 años después obtuvo el título de economista. Pero agradeció a su marido que insistiera. Al día siguiente, tras una seria conversación, primero revisó en Internet la lista de ofertas de empleo disponibles en la ciudad. Luego hizo varias llamadas, y por último, se dirigió a la empresa que consideraba más prometedora. La empresa que llamó la atención de Lucía se dedicaba a la producción y venta de productos textiles. Quizá su experiencia anterior en este campo jugó un papel decisivo a la hora de elegir su lugar de trabajo. La oficina estaba en el barrio nuevo donde vivía la familia del cirujano. Olga, la secretaria, acogió calurosamente a Lucía. Olga es una apasionada de las plantas de interior en el mejor sentido de la palabra. Tiene toda una colección en casa, incluso un invernadero en cada planta, explica la chica con orgullo. ¿Tu jefe vive fuera de la ciudad? La chica asintió con entusiasmo. Sí, tuvieron que mudarse a una casa de campo después de la tragedia con su marido. La secretaria ya estaba preparada para compartir la conmovedora historia de cómo salvó al marido de su jefa, pero la puerta del despacho del ejecutivo se abrió inesperadamente y se oyó una voz severa. «Victoria, ¿cuántas veces tengo que advertirte que mantengas la lengua bajo control?» La chica se sonrojó al instante, no solo en la cara, sino también en el cuello y las manos. Lucía tuvo un momento para arrepentirse del entusiasta que la guiaba. ¿Hay algo especial que estés esperando? Si estás aquí por el empleo, ven rápido. Tengo una reunión en el ayuntamiento dentro de media hora. Lucía entró en el despacho y tomó asiento en la silla más cercana, mientras la anfitriona examinaba unos documentos. La visitante aprovechó para ver más de cerca a su futura jefa. Olga tenía más o menos la misma edad, quizá 3 o 5 años menos, y su estricto traje favorecía su figura. El pelo perfectamente peinado indicaba que esta mujer cuidaba meticulosamente su aspecto. Olga apartó la mirada de los papeles, miró a Lucía y le preguntó: «¿Qué puesto te interesa?» Lucía colocó el paquete de documentos sobre la mesa de la jefa de la empresa. «Estoy abierta a cualquier cosa, incluso un puesto como simple contable». La dueña volvió a clavar en ella una mirada inquisitiva. «Y antes de esto, ¿dónde trabajaste? ¿Cuál es tu experiencia laboral?
según consta en tu expediente de empleo. Está todo registrado. No se ofenda por una recepción tan formal. Es una medida necesaria porque entra casi cualquiera, algunos sin ningún documento, y sin embargo se empeñan en decir que son economistas de primera. Olga revisó rápidamente los documentos de Lucía y volvió a sonreír. Ve al Departamento de Recursos Humanos para que te los tramiten. Espero que tengamos una colaboración productiva. La aspirante al puesto se dirigió hacia la salida, pero captó la misma voz agradable de la encargada. Lucía, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? ¿Incluso mañana? Llevo casi 4 meses muriéndome de aburrimiento entre estas 4 paredes. Mateo miró a su mujer con incredulidad. Es asombroso. La gente puede luchar durante meses para encontrar empleo. Sin embargo, tú consigues un puesto tan prometedor al primer intento. Comparte tu secreto, ¿cómo lo has conseguido? Antón decidió añadir su palabra de peso. Papá, tú mejor que nadie deberías saber cómo se hace. Un regalo pequeño pero preferiblemente sustancioso o un sobre con una cantidad generosa y ya está. El cabeza de familia no pudo soportar la audacia de su vástago. Antón, tienes una percepción distorsionada. Nunca he aceptado dinero en mi vida. Te aconsejo que no menciones esas cosas en mi presencia. El joven se encogió y se cayó de la silla. Es duro vivir en compañía de gente honrada, papá. Bueno, es una regla probada. Si no engrasas las ruedas no llegarás lejos. A Mateo le brillaron los ojos. Lucía tuvo que calmar la tensión que se estaba creando. No hay necesidad de discutir, Antón. Papá tiene razón. Porque no se puede tratar a todo el mundo de la misma manera. No sé cómo me irán las cosas en el futuro, pero mi primera impresión de la empresa es positiva. Lucía se puso rápidamente manos a la obra. Cumplía con diligencia todos los encargos de la dirección y también evitaba concienzudamente el contacto cercano con sus colegas. Fue invitada en repetidas ocasiones a unirse a la compañía de los entusiastas del té, pero siempre declinó cortésmente. Con el tiempo, las mujeres intentaron involucrarla en su círculo. Sin embargo, su entusiasmo decayó rápidamente. Pero los chismes más actuales seguían llegando a Lucía. Un día escuchó a 2 colegas hablando de Olga. Lo siento por ella, es una mujer decente. Este tipo que se ha buscado no es de fiar, le contestó una compañera comprensiva. Todos son normales cuando duermen. No puedes meter a todos bajo la misma alfombra. Para mí, todos los jefes son iguales, sinvergüenzas. Está en la misma categoría que Olga. El castigo del cielo lo ha alcanzado. Tendrá lo que se merece. Lucía perdió la vigilancia y empujó accidentalmente una gruesa carpeta de documentos de la mesa. Se oyó un fuerte chasquido y las mujeres se callaron. Más tarde, la economista jefe escuchó a menudo conversaciones similares. Las empleadas del departamento, sin rastro de conciencia, se burlaban de ella. Pero Lucía intentaba ignorar este desagradable detalle. Afuera, la primavera volvía a hacer estragos y Lucía se maravillaba de cómo había pasado un año entero. Se acercaba el fin de semana largo y planeaban visitar las tumbas de los parientes cercanos de Lucía. Sin embargo, inesperadamente, Antón, su hijo, intervino cuando Lucía estaba preparando la comida con antelación. «Mamá, ¿por qué te preparas tanto? ¿A dónde vamos?» Lucía miró críticamente a su hijo. «Tu memoria, o más bien la falta de ella, es realmente asombrosa. Te lo advertí. Pensábamos ir a Jubilí el fin de semana». Antón se golpeó la frente con la palma de la mano. «Oh, mamá, se me olvidó. Y bueno, no estoy de humor para salidas». «Antón, teníamos un acuerdo. Contaba con que tuviéramos una pequeña celebración en casa el fin de semana». Antón se despeinó. «Mamá, si te soy sincero, no sé ni cómo decirlo, y me da miedo incluso planteárselo a papá». «¿Qué pasa, Antón?» Primero se quedó inmóvil. Luego entrecerró los ojos y finalmente soltó. «Yulka y yo hemos decidido casarnos». La tabla de cortar resbaló de las manos de la anfitriona. Las piernas deflaquearon y Lucía se sentó lentamente en la mesa. «Muy bien, Antón. Vamos paso a paso. ¿Quién es Yulka y por qué decidiste casarte con ella ahora?» Antón se apoyó en un taburete. «Mamá, es mi novia. Llevamos saliendo casi un año. Es una chica increíble y tenemos mucho en común, así que hemos decidido que tenemos que estar juntos». «¿Pero qué pasa con el amor? ¿No deberían darse más tiempo?» «Mamá, nos queremos. ¿Por qué esperar a ser mayores? Yo ya tengo 22 y Yulka es un año más joven que yo.
Además, solo me queda un año. Lucía se quedó en estado de shock durante unos minutos. Luego, el entusiasmo de Antón se fue apagando poco a poco y dijo con resentimiento: Son gente extraña, solo se preocupan de sus propios asuntos. Padres, si solo se preocuparan de nuestros problemas. Compartí mi alegría contigo como un ser humano. Sin embargo, aquí estás, mamá, sentada como una estatua. Lucía empezó a justificarse. Es que todo sucedió tan inesperadamente, hijo mío. En cuanto a los padres de Yulka, ¿cómo reaccionaron ante tu decisión? Todavía no se los hemos dicho. Tú fuiste la primera en enterarte, respondió Antón. Yulka tiene miedo de decírselo ella misma. Su madre es una mujer decente, pero su padre es un auténtico déspota, aunque sea discapacitado. Yulka le tiene terror. ¿Y qué tipo de ayuda necesitas de mí?, preguntó la mujer sorprendida. Antón se sentó cómodamente en el taburete. Para empezar, tienes que poner a mi padre al corriente. Luego organizaremos una pequeña celebración. Invitaremos a los padres de Yulka. En otras palabras, has decidido descargarlo todo sobre nosotros. Aunque tu idea creativa merece elogios, no estoy segura de que papá esté de acuerdo con esta aventura. Además, tú mismo dijiste que el padre de Yulka es discapacitado. Viajar, incluso un viaje corto, puede causar muchos problemas a una persona con capacidades limitadas. Antón parecía abatido. Mamá, tienes razón. ¿Qué sugieres que hagamos? Tenemos que ajustar un poco el plan. Hagamos un encuentro en casa de los padres. Antón murmuró: Gracias por el consejo, y se retiró a su habitación. Lucía seguía en estado de shock. En su cabeza resonaba un pensamiento: ¡qué familia! Aún es solo un niño. Después de algún tiempo, Lucía se armó de valor para contárselo todo a su marido. Pero a diferencia de ella, Mateo se tomó la noticia con mucha calma. No te preocupes. Prácticamente todos los hombres siguen siendo adolescentes hasta una edad madura, que intenten formar una familia. Tal vez tengan éxito en algo que valga la pena, y si no, ayudémosle. Por cierto, puedo encargarme de organizar la velada de presentación y la reunión con los futuros suegros. Hablaré con ellos. Mateo se quedó muy sorprendido cuando se enteró de que el padre de Yulka era el mismo paciente cuyo rostro reconstruyó en su día, pieza a pieza. Ni siquiera sabía cómo sentirse ante esta circunstancia, ya que el paciente tenía un carácter muy difícil, casi escandaloso. Atormentaba literalmente a todas las enfermeras. Sí, y también a los médicos. Casi todos tenían la culpa de que se quedara inválido. Un día, Mateo Andreyevich incluso tuvo que levantarle la voz. Escucha, te recompusimos casi desde cero. Fue increíblemente difícil salvar tu otra pierna que, perdona los detalles, quedó hecha pulpa cuando el motor voló hacia el salón. Todo esto se complicó con otras lesiones igualmente graves y una cantidad impresionante de alcohol en tu sangre. Deberías dar las gracias a todo el mundo, pero estás constantemente insatisfecho. Las enfermeras hacen lo que pueden y corren por ti, y tú descargas tu ira contra ellas. El paciente apartó la mirada. Aunque el médico vio que quería discutir, se limitó a murmurar: ¿Y cómo se comportaría usted en mi lugar? Yo era una persona y ahora no soy más que un tronco. No puedo andar, no puedo hacer nada. Mateo se sentó en el borde de la cama. Bueno, en ese sentido te equivocas. Hace mucho tiempo que existen prótesis, apenas perceptibles, debo decir. El tiempo curará todas las heridas y puedes empezar a pensar en una prótesis de este tipo. No son baratas, pero entiendo que puedes permitírtelo. Después de aquella conversación, se quedó mucho más tranquilo, y un poco más tarde, una mujer, la esposa del paciente, llamó a la puerta de la consulta del doctor Mateo Andreyevich. Doctor, perdóneme, pero me he enterado de que mi marido hace la vida insoportable a todo el mundo. Estoy muy avergonzada de él, pero he venido a pedirle disculpas. Por favor, perdónenos, siempre ha tenido un carácter tan inquieto. Hablaron un rato y el doctor se llevó la mejor impresión. Ahora, en la difícil misión que tan precipitadamente había asumido, contaba con su ayuda. Olga volvió a casa hace media hora. José estaba, como siempre, de mal humor. Pero hoy estaba de peor humor que ayer. Refunfuñaba, como era su costumbre. Estoy aquí solo sin que nadie me quiera. Esa supuesta hija nuestra siempre está paseando por alguna parte. Mi mujer no tiene tiempo para su marido. Túmbate y muérete, ¿por qué no?
Olga quería hablar con calma, pero no pudo contenerse y estalló. Es desagradable cuando el mundo entero no está a tus pies, ¿verdad? José miró a su mujer, asombrado. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que Olga se distanciara de algún modo de cualquier negocio. Ella no interfería con él, ni siquiera cuando su suegro falleció, y su negocio recayó completamente en ellos. Olga ni siquiera intentó convertirse en la cabeza. Se contentaba con ocuparse de su hija y de sus obras de caridad. En resumen, ser una dama de sociedad. ¿Qué quieres decir? ¿O quieres que te vuelva a recordar que ya no soy humano, como bien sabes? José se irritó. Estaba acostumbrado a que Olga fuera muy reservada. Nunca se metía con él. Ni siquiera cuando falleció su suegro. Me gustaba que ahora mi mujer participara en los asuntos de la fábrica. Él, por supuesto, siempre lo hacía todo meticulosamente. Pero, teniendo en cuenta que allí la mayoría son mujeres, seguro que le han inventado algún cuento. Olga, ¿qué intentas decir con esto? Si alguien te contó algo en la fábrica, es una tontería creer en esos chismes de gente cegada por la envidia. Olga sonrió. José, si no fueras como eres ahora, te habría enseñado la puerta, y de hecho te habría apartado de mi vida. ¡Qué audacia tiene esta mujer! Hoy estaba revisando los papeles del armario que hay detrás del escritorio y me he encontrado con un documento muy interesante. No puedo decir que me sorprendiera demasiado porque hace tiempo que me di cuenta de que puedo esperar cualquier cosa de ti, cualquier regaño. Pero me parece que esto está yendo demasiado lejos. La empresa pertenecía a mi padre y se suponía que debía pasar a nuestra hija, pero decidiste reasignarla. Me pregunto por qué. ¿O crees que privaría a mi hija de su herencia? En el umbral de la habitación apareció la ama de llaves. Hay un visitante para ustedes. Dice que es el médico que operó al señor José. Invítale a pasar. Sinceramente, ni Olga ni José entendían por qué había venido el médico. Mateo lo saludó y sonrió. Vengo por un asunto muy importante, dijo. Olga hizo un gesto con la mano. Por favor, siéntese, ¿le apetece té o café? No, muchas gracias. Vayamos directo al grano. La cosa es que mi hijo está saliendo con Yulka. Olga enarcó las cejas. ¿Antón? ¿Su hijo? Mateo extendió las manos. Bueno, así son las cosas. Lo contaré todo ahora y luego podrán responder. Nuestros hijos han decidido que no pueden vivir el uno sin el otro. Quieren casarse. Por supuesto, todavía son muy jóvenes, pero ¿cuándo se van a enamorar si no es en su juventud? Queríamos invitarle a discutir la situación, pero pensamos que sería más conveniente conocernos en persona. ¿Qué les parece? Quedemos este viernes a las 6. Estamos deseando que vengan. Mateo comprendió que algo pasaba entre los cónyuges, posiblemente una lucha de poder. Se levantó. Ha sido un placer conocerles. Y se marchó. José preguntó con rabia. ¿Qué fue eso? Olga se volvió hacia él y sonrió radiante. Por primera vez, José se puso nervioso. La mujer se volvió hacia él. Parece que todos lo han pensado bien y lo han decidido. Yo también creo que deberíamos discutirlo todo, escucharlos. Es muy posible que tengan un sentimiento muy real. Vayamos a la cita. Digo, nuestra hija se va a casar y es probable que tengamos un yerno que pueda dirigir la empresa. A José le sorprendió una mezcla de odio e impotencia. José dijo, sinceramente no sé ni qué decir. Antón entró con un traje que le sentaba como un guante. Papá, ¿qué tal estoy? Mateo rió entre dientes. Bueno, yo diría que pareces un príncipe. Se dio una palmada en la frente. Olga sonrió. No existen las coincidencias, supongo. Es increíble lo pequeño que es el mundo. Tu jefe al parecer vive por aquí. Mateo la miró sorprendido y luego se dio una palmada en la frente. Sí, efectivamente, no llegué a decirlo porque llegó la visita. Ya hablaremos. Tras un breve intercambio de cumplidos y la entrega de las flores, Olga invitó a todos a la mesa. Mateo preguntó sorprendido. ¿Dónde está el cabeza de familia? Olga respondió. Se unirá a nosotros un poco más tarde. En realidad, no sabía si su marido se reuniría con ellos. Había tenido lugar una conversación importante. Olga no solo descubrió documentos en los que solo faltaba su firma para que toda la empresa pasara a manos de José, sino que últimamente también habían llegado hasta ella rumores sobre sus escapadas.
Ella siempre intentaba no hacer caso a los chismes, pero en esta situación, todo estaba escalando como una bola de nieve. Además, José expresó su desaprobación por el matrimonio de su hija. No le gustaba nada. Olga advirtió: si piensas estropear el humor de todos, que sepas que yo también te lo estropearé a ti. Yulka es nuestra hija y no necesita saber lo que pasa entre nosotros. José comprendió que ya había perdido. Necesitaba dar un paso atrás y esperar, pensar. Pero, cuánto deseaba cometer una traición para que su familia, su hija, no se relacionaran con este médico que una vez pensó enseñarle sobre la vida. En el momento culminante del banquete, cuando ya habían alzado sus copas por la futura familia, se abrieron las puertas y entró José en su silla de ruedas, ronroneando tranquilamente hasta detenerse junto a la mesa. «Buenos días a todos». Yulka se levantó de un salto. «Papá, por fin. Empezaba a pensar que no vendrías». Le dio a su padre un rápido beso en la mejilla y José se descongeló un poco. Olga apenas sonrió, pero dijo: «Bueno, es posible ser normal después de todo. Permítanme presentarles, este es mi marido». José hizo una reverencia fingida y de repente oyó: «José». Reconocería esa voz entre mil. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza y clavó los ojos en Lucía. Un pesado silencio se cernió sobre la mesa. Olga, turbada, preguntó: «No entiendo, ¿conoces a mi marido?» Lucía sonrió satisfecha. Su corazón latía desbocado. «No solo familiar. Tu marido fue una vez mi marido». Yulka y Antón intercambiaron miradas. Antón preguntó a su madre: «Mamá, ¿estás bien?» «Espera, ¿estabas casada antes que papá?» «Sí, querido, pero no por mucho tiempo. Cuando mi enfermedad y yo nos convertimos en demasiado para mi marido, decidió echarme a los lobos». Olga jadeó. «No, esto no puede ser verdad. Su mujer desapareció sin dejar rastro. Conozco esta historia». Lucía siguió observando al pálido José. «José, ¿qué estás? Vamos a contarle a Olga cómo fue en realidad. Me mentiste. Dijiste que me llevabas a una clínica en Turquía y luego me condujiste al bosque. Me dejaste allí en invierno y te fuiste. ¿Te acuerdas? Grité, te supliqué que pararas». Yulka miró a Lucía con horror en los ojos. Antón se quedó completamente mudo. «No podía cerrar la boca», murmuró. Olga tendió la mano a Lucía. «¿Así es como desapareciste sin dejar rastro?» José, turbado, miró de Olga a Lucía. Tenía miedo de moverse, miedo porque veía la mirada de Lucía. Quería matarle. Pasó un año. Lucía acudió por fin al despacho de su ayudante. «Olga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Enséñamelo». Ya en la videollamada, Yulka parecía cansada pero feliz. «Mira, ahora eres abuela». Antón y Yulka se fueron inmediatamente. Mateo ayudó a su hijo a trasladarse a la Universidad de Novosibirsk, y los niños se casaron tranquilamente allí y empezaron su vida juntos. A José lo enviaron al mismo apartamento que él se había arreglado una vez. Olga prometió cubrir los gastos de su cuidadora durante el primer tiempo, pero solo con la condición de que nunca lo viera. «Deberías dar gracias a Dios por haberte quedado inválido. Si no, te habríamos enterrado en Tiurang». «Olga, ¿cómo pudiste? Nos amábamos, ¿no lo recuerdas? Ahora lo confundes todo». «Ambos entendemos por qué te casaste conmigo. Lo siento por ti. Nunca llevaste el verdadero amor en tu corazón. Y sin él, una persona vive su vida en vano. ¿Para qué? ¿Para qué necesitabas todo esto? Decidiste algo así solo para ahora estar solo y casi desamparado». Mateo descubrió que se había convertido en abuelo solo después de una operación en la que salvó otra vida. No hace mucho, se dio cuenta de que la vida acaba poniendo cada cosa en su sitio. Después de visitar a los padres de Julia, mientras paseaban por el parque, oyó decir a un hombre: «No te dejes llevar, amigo, parece que vives bien». «Viviendo bien, desde luego. Parece que tienes lo que mereces». Sacó un billete, se lo dio a su antiguo amigo. «Tómate una copa por mí». Y se marchó. Por fin,
La paz se instaló en su alma.